A estudiantes del quinto año básico, tanto A y B, perdón. Bueno, el video de a continuación tiene el propósito de explicar la guía número 5 de aprendizaje que trata sobre la contaminación del agua. En los contenidos anteriores eh, han visto, bueno, cierta parte de la vida en el agua, los recursos que tiene el agua, ¿cierto? Eh, Cómo se organiza, de dónde viene, las fuentes de agua, tanto en el mundo como en nuestro país. Y la idea de esta guía ahora es ver la contaminación del agua, ¿cierto? Cómo pueden haber cosas naturales o humanas que la contaminan. Por lo tanto, el objetivo de la guía es identificar las formas en que se contamina el agua en el planeta y en nuestro país. Acá está el objetivo, ¿ya? Bueno, durante el video pueden ir colocando pausa si trabajan junto con el video y con la guía o prefieren ver el video primero y luego trabajar la guía. Eso es su decisión, ¿ya? La idea es que puedan apoyarse en este video y yo voy a revisar ítem por ítem, ¿ya? Cuando ustedes trabajen la guía, siguen las instrucciones de acá, leer los contenidos, ir subrayando lo que consideren importante para que más o menos se acostumbren ya a destacar, a subrayar o a extraer ideas. Y luego resuelven las actividades al final, ¿ya? Para que hayan absorbido los contenidos y al final puedan responder más fácil. El ítem 1 entonces. La escasez del agua y los desechos que la contaminan se han convertido en un problema para la supervivencia de cientos de especies. Los océanos reciben la mayoría de los contaminantes que incluso en nuestros hogares producimos, ¿ya? Coloqué eso como introducción porque describe muy bien cómo se ha contaminado el agua en el planeta, fundamentalmente el océano, ya que la mayoría del agua residual, que es el agua de alcantarilla, por así decirlo, va hacia el océano, principalmente en las ciudades costeras, ¿ya? Y bueno, hay mucha basura, plástico en este caso, que también va al océano, ¿ya? Ahora, el agua tiene un valor muy importante, tanto eh, cultural para algunos pueblos, como para la salud, como para la alimentación, ¿cierto? Para la limpieza. Entonces es importante destacar eso antes de continuar. Pero, ¿cómo se contamina el agua? Como dice el subtítulo acá en negritas. Se denomina contaminación del agua a cualquier acción natural o humana que modifique nocivamente, o sea, dañe, sus condiciones naturales, impidiendo su uso por parte del ser humano y otros seres vivos, ¿ya? A eso se refiere con contaminar el agua, a modificarla, a volverla eh, nociva, o sea, dañina o dañino para el ser vivo que la toma, ¿cierto? O para nosotros mismos, o para la planta que la utiliza. Algunas causas naturales de la contaminación del agua son: una erupción volcánica puede contaminar el agua, porque lo que escupe el volcán, ¿cierto?, cae a su alrededor. Las tormentas también pueden contaminar el agua, porque el viento puede arrastrar material, eh, puede mover el agua, ¿cierto? Desplazar quizás las corrientes de un río, del mar, de la costa. Y también los escapes de petróleo desde yacimientos submarinos. Para explicar eso último, eh, lo importante es que cuando se comprenden que cuando se extrae el petróleo, lo hacen de yacimientos que a veces están en el fondo del mar, no necesariamente dentro de nuestra tierra firme, continente, ¿cierto? Entonces, yacimientos que están en el mar deben extraerlo, el petróleo, y pasar por el agua antes de llegar a la superficie. Y muchas veces ese proceso falla y el petróleo del fondo marino se libera en el mar y contamina el agua. Ahora, por su parte, el ser humano, nosotros, generamos contaminación del agua a partir de la producción de aguas residuales, que son el agua de la cocina, de la lavadora, del baño, de lavar el auto, de limpiar el piso, de lavar la loza, de enjuagar las verduras, los vegetales. Todo el agua que salga del hogar es un agua residual, ¿ya? Por eso dice a nivel doméstico. También contaminamos el agua
con la producción de desechos industriales que arrojamos a los ríos, lagos y océanos. La mayoría de las industrias, si se fijan en la imagen que sale abajo, están cerca de un cuerpo de agua, en este caso un río o un océano, porque la mayoría necesita de agua para su proceso de funcionamiento, para mantener funcionando la industria y también para quizás filtrar compuestos, lavar maquinaria o solamente mantener el aseo en la industria, ¿ya? También la contaminación por sustancias químicas utilizadas en ganadería y agricultura también contamina el agua. Por ejemplo, regar los cultivos con pesticidas muy dañinos o, ¿cierto?, mover del río eh, hacia un pozo el agua y usarla para regar, también se puede contaminar el agua de esa forma, ¿cierto? O arrojar la propia basura al río, ¿cierto? La agua residual al río también contamina el agua, pero esto lo podemos dividir, como el ser humano contamina el agua en el planeta, lo podemos dividir en tres, en A, en B y en C, y analizaremos una a una. A se refiere a la contaminación de carácter industrial, es decir, por las industrias, fábricas también. Dice, las actividades industriales producen residuos líquidos o riles, ¿ya? Los residuos industriales, eh, técnicamente o científicamente, reciben el nombre de riles. Esos riles tienen desechos como aceites, mercurio, plomo y derivados del petróleo, que son arrojados a ríos y océanos, ¿ya? Ahora, en algunos casos las industrias usan el agua para enfriar sus maquinarias y la devuelven a su fuente original a una temperatura elevada, porque si la usan para enfriar la maquinaria, es decir, la maquinaria está caliente. El agua para enfriar algo debe ser mucha más que el calor que tenga ese objeto. Por lo tanto, el agua se va a calentar al enfriar ese objeto. Va a absorber el calor. ¿Ya? De esa manera se enfría algo. El agua absorbe el calor del objeto. Y esa agua al volver, si la sacamos de un río para enfriar, por ejemplo, cualquier máquina de una industria y luego la devolvemos al río, el agua vuelve caliente al río. Y esa no es su temperatura natural. ¿Ya? Eso también es una forma de, entre comillas, contaminación del agua. ¿Ya? Y eso afecta a los seres vivos que habitan en ese río, por ejemplo. Y acá hay una imagen de una industria que está junto a un río, ¿cierto? Una industria en Europa. Y bueno, se beneficia porque puede arrojar sus residuos al río, puede lavar su maquinaria con agua del río y mantener su aseo también con agua del río, o sus procesos incluso. Luego, en la B, tenemos la contaminación por ganadería y agricultura, que como habíamos mencionado, y aquí se define de nuevo, dice, en la ganadería y en la agricultura se emplean productos químicos, como abonos, pesticidas contra las plagas y otras sustancias, que son arrastrados por las lluvias hacia los ríos, ¿cierto? Y eso afecta a los seres vivos que lo utilizan. Por ejemplo, al regar un cultivo, no sé, de tomates con un pesticida muy contaminante, eso queda en la tierra, ¿cierto? Uno protege la planta, pero el pesticida luego es arrastrado hacia la tierra y si llueve, el agua hace correr ese pesticida hacia un río y llega y se contamina el río. De esa forma así como muy fácil de aplicar un pesticida a un cultivo, luego llueve y el pesticida como queda en el suelo, ¿cierto? Es arrastrado hacia un río o a un lago, se contamina ese cuerpo de agua. Y acá tenemos imágenes de ganadería y agricultura para complementar la información. Luego, volviendo al subtítulo, cómo contaminamos el agua como seres humanos, tenemos la C, que es contaminación doméstica, como lo habíamos mencionado también, y aquí se vuelve a repetir, como muchas actividades domésticas ocupan agua, en consecuencia se producen aguas residuales o servidas, ¿cierto? La agua de la alcantarilla.
y esas aguas contienen desechos como heces, ¿cierto? Y detergentes. Hasta ahí la contaminación por parte del ser humano, ¿ya? Del agua en el planeta. Son las tres principales formas de contaminar el agua. Ahora vamos a pasar a agua contaminada en Chile. Nuestro país posee grandes reservas de agua dulce, sin embargo, respecto de este recurso tiene muchos desafíos por delante. Por ejemplo, garantizar el acceso de todos al agua y disminuir la contaminación. Ya, en nuestro país no todos tienen acceso fácil al agua o no todos tienen acceso al agua, para decirlo de esa forma. Y muchas veces si tienen acceso al agua, el agua no está 100% potable, está contaminada. Especialmente el agua de ríos y de acuíferos. Acuíferos puede ser un estanque, ¿cierto? Un lago no tan grande, a eso se refiere. Pero sí nuestro país posee principalmente en el sur grandes reservas de agua dulce. Los lagos, los glaciares, ¿cierto? La nieve, los ríos. Ahora, eso es muy importante que se tomen medidas en cuanto a la contaminación y el acceso del agua para todos, porque el agua contaminada es un riesgo, como se dice aquí, para la salud pública, para la producción de los alimentos, porque no es bueno regar con agua contaminada en los cultivos, para la biodiversidad, no es bueno utilizar tampoco agua contaminada y luego devolver esa agua por parte de una industria a un río, ¿cierto? Daña la biodiversidad del río. O regar eh, con un agua que ya está contaminada, ¿cierto? Y nos podemos intoxicar. O también utilizar pesticidas, después eso queda en el suelo, como mencioné, eso lo arrastra el agua y vuelve a un río. Eso daña el ecosistema en general. Es muy interesante eso porque la mayoría de las cosas se disuelven o se trabajan o se riegan o se limpian con agua. Entonces es muy fácil contaminar el agua con cualquier cosa que como humano uno haga. Por eso la importancia de crear conciencia con eso. Luego tenemos actividades humanas en el agua, que también pueden ser un punto importante de contaminación. Así, quizás uno no piensa que un deporte puede causar contaminación, pero lo vamos a ver. En muchos casos, dice, el agua de ríos y lagos se usa en Chile para producir energía eléctrica, sin embargo también tiene otros usos, como ocurre con la pesca y los deportes náuticos, ¿ya? Los deportes náuticos son los deportes que se realizan en un lago, en un río, en la costa, en el mar. Ahora, en el mar que baña nuestras extensas costas se practican deportes como el surf, el buceo, entre otros. Y también se realizan actividades económicas como el turismo, la piscicultura, la pesca artesanal e industrial. Yo coloqué cuatro imágenes acá. La imagen A es una imagen del velerismo eh, en un lago del sur de Chile, ¿ya? El velerismo es un deporte náutico. Quizá eh, no se ve que estén contaminando, pero durante la prueba, en la competencia, eh, los atletas pueden llevar alimentación y botar el envase, o se les cae el envase, o se les caen partes del pequeño velero, ¿cierto? Y eso igual contamina el agua. Luego tenemos paseos y visitas a glaciares en el sur de Chile, que es una actividad turística, netamente de turismo. ¿Ya? También igual, por ir, no sé, a visitar un glaciar, hay gente que quizá no tiene suficiente conciencia y arroja basura, eh, a lo mejor se baja, destruye parte del glaciar, ¿cierto? Eso igual es contaminar esa forma de agua. Por eso es importante no hacer esas cosas y quizás si uno viaja de turismo e ir a observar, ¿cierto? Sacar buenas fotografías, grabar un vídeo, pero no botar basura, ¿cierto? O destruir el lugar. Luego tenemos C, la piscicultura, ¿cierto? Que son piscinas artificiales. Si se fijan, en la imagen hay círculos. Esas son piscinas dentro de esa parte del lago. Este es en Valdivia, ¿cierto? En el río de allá. Y las piscinas son artificiales porque
a pesar de que estén dentro de un río, ¿cierto? Que es natural, las piscinas no existen ahí, por así decirlo, de forma natural. El hombre las colocó ahí, ¿para qué? Para criar y cultivar pescados, ¿cierto? Salmones, atunes o cualquier otro tipo de pescado que se pueda en una de estas piscinas. Por eso se llama piscicultura, ¿ya? Y esto contamina mucho porque el pescado nace ahí, ¿cierto? Come ahí, le arrojan la comida a esa piscina, no se come toda la comida, obvio, parte de esa comida cae al fondo, porque la piscina es como una malla donde está encerrado el pescado. eh, Ese resto de comida cae al fondo, ¿cierto? Contamina el fondo del río o lago y puede que mueran algunos pescados también, caen ahí también. Quizás no son pescados de la zona y eso también contamina. Eh, También puede contaminar al dejar de usar las piscinas, ¿cierto? No hacerle un buen funcionamiento o un mantenimiento o una buena limpieza a las piscinas, eso también contamina. Pero lo más importante acá es que hacer una de esas piscinas eh, contamina en el sentido de que el animal que se cría en esa zona no es natural de ahí. Entonces atrae otras formas de vida que quizás van a destruir a la biodiversidad que ya existe. Eso igual es muy importante. Y la última, la D, la central hidroeléctrica, que son las centrales que ocupan la fuerza del agua, ¿cierto? Para hacer girar la turbina y generar electricidad, ¿ya? Que es netamente una fuente de energía. Esto también es en, si no me equivoco, en Aconcagua. Pero esa es otra forma en que la que usamos el agua, ¿cierto? Para generar electricidad, como en esta central hidroeléctrica, para la piscicultura, ¿cierto? Criar pescados, para el turismo, como los paseos a los glaciares o ríos o lagos en el sur, y para deportes como el velerismo, el surf, ¿cierto? Con esas actividades humanas también se puede contaminar el agua, quizá no tanto como una industria, pero sí en una escala menor. Bueno, ahora que ya hemos tratado los contenidos, si quieren pueden colocarle pausa y repasar la guía o ver de nuevo el video o solamente pasar a las actividades que sería el ítem 2. Y la primera actividad es sobre la contaminación del agua. Si se fijan, están estructuradas en base a lo que ya vimos. Aquí hay un ítem de contaminación del agua y vimos acá cómo se contamina el agua. Luego tenemos uno de aguas contaminadas en Chile. Vimos acá actividades humanas, ¿cierto? En el agua y aguas contaminadas en Chile. Tienen cierta relación, por eso están planteadas así. Primera actividad. Dice, piensa en las actividades cotidianas, ¿cierto? Me refiero a actividades que hagan en la casa, en el colegio u otro lugar, donde han vertido algún residuo directamente al agua. Por ejemplo, al lavar la ropa. Se le echa detergente al agua hasta se contamina. Luego completa el cuadro y responde las preguntas. El cuadro tiene tres espacios para tres tipos de residuos. Porque, bueno, generalmente uno, eh, además del ejemplo del detergente, que lo vertimos, ¿cierto? Eh, al agua, al agua, al agua residual, a la alcantarilla, ¿cierto? Hay otros eh, líquidos o otras contaminantes que también usamos dentro del hogar o del trabajo y llegan quizás también a la alcantarilla. ¿Ya? Entonces, lo importante es que quiero que reconozcan qué tipo de residuos usan en su casa y terminan contaminando el agua, ya sea en el baño, en la cocina, en el jardín, en su habitación, en cualquier lugar de la casa o del colegio, del trabajo, y al final eh, colocan donde va el lugar, donde es vertido, colocan a donde llega. Por ejemplo, el tipo de residuo, detergente para lavar la ropa, o Omo, o Rinzo. Y el lugar donde es vertido, colocan a la alcantarilla, al agua servida o agua residual. ¿Ya? Así con otros residuos. Quizás trabajan cerca de una empresa
de comida o algo y también pueden colocarlo si es que consideran que a lo mejor no contaminan tanto el agua en su casa. Luego de eso, quiero que identifiquen el lugar donde vierten más residuos, ¿ya? O donde más se repite, ¿ya? Dice, ¿qué lugar donde usted vierte residuos se repite más? ¿En qué lugar de la casa, cierto? O del colegio, vierten más residuos? Al agua, obviamente. Luego la tercera pregunta dice, ¿creen que los residuos que se vierten en el agua constituyen una forma de contaminación de este recurso? Me refiero a que si ustedes creen que, por ejemplo, el detergente puede contaminar el agua, esa es la pregunta. Todos los residuos que mencionen, obviamente pueden mencionar más de tres, si conocen otros, y hacer más grande el cuadro o agregarlos al lado. Y si esos residuos que ustedes vierten al agua los consideran contaminación, ¿por qué? Y ahí lo explican. O pueden explicarlo con palabras o con dibujo. Luego la 4 dice, explique lo que usted entiende por contaminación del agua. Si bien al principio entregué una definición sobre la contaminación del agua, la idea es que puedan ustedes explicar con sus palabras lo que creen que es para ustedes contaminar el agua. Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo que contaminar el agua es arrojar basura en ríos, lagos. A eso me refiero. Una definición así breve. Y luego tenemos la segunda parte que es aguas contaminadas en Chile, donde hay dos textos, obviamente de contaminación del agua en Chile, y dice lee la siguiente información o lea la siguiente información y luego responde las preguntas. Tenemos estado de los lagos en Chile a la izquierda y estado de las aguas marinas en Chile. Es decir, vamos a ver cómo se contamina el agua en un lago en Chile y cómo se contamina el agua en el mar o en el océano en Chile. ¿Ya? Leen detenidamente las dos, ¿cierto? Y luego responden las dos preguntas finales, que están relacionadas obviamente. La primera es, ¿cuáles o son los principales problemas que experimentan actualmente los lagos y océanos en Chile? Es decir, ¿qué les ocurre, cierto? Por cómo o por qué se contaminan. A ese problema me refiero en la primera. Entonces usted me puede mencionar ahí qué problema tiene el lago, cómo se contamina el lago en Chile y obviamente el océano también. Luego, en la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las principales causas del estado de las aguas marinas en Chile? Y aquí no es lo mismo de arriba, ¿ya? Pero sí tienen que responder qué causa que se contamine el agua el agua marina, me refiero al agua del océano, en Chile, ¿ya? ¿Qué causa? ¿Qué cosas hacemos como humanos? ¿O de dónde viene ya esa contaminación? Eso es para complementar, ¿cierto? Cómo se contamina el agua en nuestro país. Y ahí terminan las actividades. Si volvemos al inicio, bueno, espero que la guía les pueda servir para comprender cómo contaminamos, obviamente, a nivel de país y a nivel de planeta o a nivel de especie humana, el agua, que es un recurso indispensable para casi todas las actividades diarias, y puedan identificar, ¿cierto? Como dice el objetivo, la forma en que se contamina el agua en el planeta y en nuestro país. También espero que trabajen los otros contenidos en la otra asignatura, se mantengan motivados para complementarse con el video, ¿cierto? Y con la guía en físico o si la van a trabajar en computador, sean ordenados con su tiempo, se organicen bien y aprovechen de estudiar estos contenidos y también de divertirse en la casa. Espero estén bien y saludos a todos.